Marketing Online, episodio 256. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, da igual, llámale como quieras. Esto es Marketing Online. Hoy, jueves 7 de mayo del 2015, episodio 256. Un episodio, de otro lado, muy interesante porque vamos a hacer un trío. Pero antes, recordemos que en boluda.com/cursos tenéis videotutoriales guiados a tiempo real de cómo hacer las cosas y qué hacer. Es decir, no nos quedamos solo en la teoría, sino que vamos más allá. Os guío paso a paso, clic a clic, segundo a segundo, para que sepáis cómo hacer lo que os cuento aquí. Y además ampliamos todo. Hoy, por ejemplo, tenemos clase de WooCommerce intermedio. Recordemos que hemos cambiado el día de los martes a los jueves. Los martes ahora hablamos de Membership Sites, porque como estamos haciendo el ciclo de ideas de negocio de Membership Sites, queda todo los martes más recogidito. Y los jueves estamos hablando de e-commerce, concretamente de WooCommerce intermedio. Estamos trabajando con extensiones de WooCommerce para ampliar, básicamente, marketing para WooCommerce. Muy, muy interesante. Hoy a las 10:10, nueva clase. Y ahora sí, tema del día. Hoy quiero hablar de lo difícil que es hacer ese paso, de lo difícil que es dejar tu trabajo para montar tu negocio, tu podcast, tu idea, tu proyecto, tu iniciativa. Y lo vamos a hacer con un testimonio, bueno, que de hecho con dos testimonios, como decía antes, primera vez que vamos a hacer un trío aquí en el programa, primera vez que no tengo un invitado, sino que tengo ni más ni menos que a dos invitadas, que nos hablarán precisamente del camino que supone dejar la estabilidad de una empresa que te paga un sueldo, de una empresa que de alguna forma es tu única fuente de ingresos. Bien, pues hoy veremos precisamente eso, el arduo camino de perseguir tus sueños, cómo son los inicios. Y lo vamos a hacer de la mano de las gemelas Nicolás, Cristina y Laura. Cristina, Laura, muy buenos días. Hola Joan, buenos días. Hola a todos. Hola, muy buenos días. Estoy muy contento, doblemente contento en esta ocasión de teneros aquí en el programa. Básicamente por dos cosas. Primero porque os sigo en el podcast, es un podcast muy interesante. Ya vine de invitado en su momento, cuando creo que estabais empezando por ahí. No llevabais muchos programas, al menos. Y es un tema, tocáis temas de marketing, que me encanta, evidentemente. Y además es la primera vez que vienen dos invitadas en este caso. O sea que bienvenidas. Habéis hecho muchas cosas desde que habéis empezado, pero vamos a empezar precisamente por eso, por el inicio. ¿Cómo se os ocurrió empezar con un podcast, en este caso, Sueldo 3.0? ¿Por qué esa temática? Y exactamente de dónde veníais. ¿Qué es lo que estabais haciendo por lo que decidisteis pasar a las ondas digitales del podcasting? Pues, cuántas preguntas, Joan, muchas preguntas seguidas, pero vamos a intentar contestarlas. Nosotras, teníamos un pasado informático, éramos informáticas y trabajábamos de consultoras informáticas y pues llevábamos así unos 10 años en los que, fuimos cambiando de empresa, tuvimos muy buenas experiencias trabajando en empresa, la verdad es que ¿Era empresa pequeña o grande, corporaciones grandes? Pequeña, Vale, máximo. Pyme. Sí, hemos estado en empresa de 5 empleados, de 10 empleados, de 20 empleados como mucho, o sea que hemos estado siempre en pyme. Bien. Y tuvimos muy, muy, muy buenas experiencias hasta que fueron malas. ¿No? Y en el momento en que empezaron a ser, porque Laura y yo siempre hemos sido unas personas muy proactivas, muy de buscar distintos enfoques, de hacer las cosas un poco diferentes. Y hubo durante una temporada en la primera empresa con donde estuvimos, eso se valoraba mucho, pero después poco a poco, al principio aguantamos bien la crisis, pero después al final no lo acabamos de aguantar del todo y al final fuimos absorbidos por otra empresa.
cambió la dirección y entonces ahí ya la proactividad ya no estaba bien. Se veía como una rebeldía la proactividad. En las pymes muy pequeñas, que fue donde empezamos, la proactividad se valora muchísimo Sí, porque claro, el jefe no lo puede hacer todo, ¿no? Y entonces el hecho de tener gente que tenga ganas de hacer cosas, pues se valora muchísimo. Cuando nos absorbieron, aunque la empresa que nos absorbió no era muy grande, la mentalidad sí era de empresa grande. Claro. Y entonces ya pasamos de ser las proactivas a ser las rebeldes, ¿sabes? Claro. Bueno, digamos que el ambiente se enrareció. Claro. Y eso pues ya no nos gustaba. Claro, es cierto, Entonces, porque esto pasa, precisamente lo que dices tú, porque en una empresa más grande ya cada uno tiene que tener ese papel por el cual se le ha contratado, teóricamente, y no se valora tanto, y que es un caso error, por cierto, por parte de dirección. Y realmente para recuperar eso ya tienes que ser una especie de Google, en los cuales Google, por ejemplo, es una empresa enorme, vamos, es mastodóntica, pero incluso se valora y se le da un 20% de tiempo a los empleados para que hagan sus propios proyectos. O sea, como si todos los viernes dijeran, mira, los viernes van a ser para crear y para aumentar productividad, que realmente eso es lo importante. Entonces, claro, en vuestro caso, pues no encajamos. Pues fíjate que esta es precisamente una de las cosas que nosotras propusimos y cuando estábamos en empresa pequeña, no todo un viernes entero, pero sí que, bueno, de vez en cuando tenías algunas horas para ti y en cambio ya después no. Y llegó un momento en que dijimos, nosotras no, es que no queremos trabajar así, es que llegó un punto incluso que nos dijeron que aunque quizás sabía mal, pero que en España lo que se valoraba era el tiempo que pasabas calentando la silla y nos lo dijeron así de textual. Qué fuerte. Y dijimos, bueno, pues oiga, usted, yo no quiero calentar silla, prefiero hacer otras cosas y fue cuando nosotras, al haber sido siempre unas personas bastante proactivas, ya hacía tiempo que veníamos pensando en montarnos por nuestra cuenta y la verdad es que una frase como esta de aquí lo que se valora es el tiempo que calientas la silla fue lo que dijimos. Pues y así va el país, ¿eh? Así va el país. Hacemos una llamada desde aquí. Señores empresarios, seáis pymes, grandes, pequeñas, medianas, da igual. Sobre todo, la productividad es clave, no las horas que uno se pasa calentando la silla. Los viernes, mucha gente hace media jornada en función de los horarios, pero bueno, muchas veces el viernes se acaba antes o así. Probad durante un mes de hacer algo distinto, es decir, en lugar de hacer el trabajo, vas a poder hacer tu propio proyecto. Ya veréis la de sorpresas que tendréis. No todo será perfecto, no todo será un camino de rosas, pero os daréis cuenta de la cosas que os estáis perdiendo. En fin, sí. Decidís salir del nido. ¿Qué exacto. pasó? Y ahí la primera opción hubiera sido pues hacer de consultoras, ¿no? Que al final era lo que veníamos haciendo durante 10 años por cuenta ajena. Teníamos clientes porque al final cuando trabajando en consultoría tienes una relación muy estrecha con los clientes, con lo cual pues nos conocían de sobras, teníamos más de uno que nos había llamado y teníamos la opción incluso desde el día cero empezar con clientes. Claro. Pero llegó un momento que estuvimos haciendo un poco de análisis y no nos convenció por el hecho de que en consultoría intercambias tu tiempo por dinero. Ahí está, sí señor. Y el tiempo es limitado, con lo cual el dinero también es limitado. Sí, cambias euros por minutos. Es exactamente esto. Y esto puede ser, si eres un consultor, estés limpiando una casa o estés es lo que decíamos, en una fábrica ahí dándole a un botón. Es tiempo por dinero. Es exactamente todo lo mismo. Entonces, claro, ante eso, ¿qué hicisteis? ¿Qué pensasteis hacer? A ver. Ante eso, pues llevábamos unos meses un poco informándonos. Estuvimos escuchando muchísimo podcast de marketing online. Muy bien, formación. Exacto. Estupendo. Y al final nos convencimos que teníamos que ir a algo que fuera más escalable que tiempo por dinero. Buena apuesta. Venga, estoy ahí, lo estoy viendo. ¿Qué pasa? Y de ahí dijimos, pues vamos a hacer algo online, vamos a montar un negocio online. Que incluso nuestra primera opción también era hacer algo online, pero relacionado con
con el campo con el que siempre habíamos trabajado, ¿no? Porque dices, pues ya tenías una experiencia, ya tenías un, bueno, el conocimiento, porque además nosotros incluso en nuestro campo habíamos escrito libros en nuestro campo, éramos profesionales bien valoradas, pero decidimos hacer algo completamente diferente, también en cierto modo porque teníamos gente a nuestro alrededor, ¿no? Pues que siempre nos decía, claro, pero es que vuestro sector es muy concreto, claro, es que vosotras, y hubo un momento incluso que nosotros queríamos demostrar que no hacía falta tener un cierto pasado para poder empezar un negocio online y que este funcionaría, con lo cual dijimos, vamos a empezar un negocio online, pero que además sea de un campo, de un tema del que no tenemos ni la más remota idea. Con lo cual, en cierto modo, también demostrar que se puede empezar de cero. Sí, exacto, sí, a cualquier edad, en cualquier momento, a no ser, a ver, que te quieras poner a estudiar física cuántica a los 80, que igual sí, pero vamos, no tenemos por qué menospreciar la posibilidad de aprender algo nuevo. Exacto. Con lo cual, nuestra primera opción fue crear distintas páginas nicho que se pudieran monetizar ya sea después creando producto propio, con publicidad, etcétera, etcétera. Afiliados, lo típico. Exacto. Microsites de estos. Exacto. Y en paralelo a un blog, el de Sueldo 3.0, en donde fuéramos explicando el proceso, lo que íbamos aprendiendo de marketing online, los resultados que íbamos obteniendo con estos otros proyectos. O sea, digamos, distintos proyectos que pudieran generar dinero en algún momento y además en paralelo un proyecto en el que fuéramos explicando toda esta trayectoria. Bien, lo veo muy interesante, sí, porque la gente se interesa mucho, sobre todo esto, sobre lo que hay detrás, sobre el making of de todo eso. Yo soy un gran consumidor de podcasts que explican de grandes empresas o startups americanas que tienen su podcast y explican cómo hacen todo eso por detrás, el día a día, cosas que yo a veces pienso, si lo hago yo, esto será aburridísimo. Pero en cambio yo como consumidor me encanta saber el día a día que hay detrás de una pequeña startup. O sea, me encanta. O sea que lo veo muy bien. Pero claro, dices blog, ¿verdad? Blog 3.0. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Os planteasteis cambiar eso del blog? Sí, porque de hecho llevábamos tan solo un mes con el blog. Nuestra primera idea fue blog. Claro. Llevábamos un mes con el blog y recuerdo que un día estaba en una cena con unas amigas y pues les estaba, claro, el primer mes de estar súper emocionada y les estaba contando lo que estábamos haciendo y tal. Bien hecho. Y esta amiga me dijo, yo escuchar aún escucharía, pero leer no voy a leerte. Muy buena. Y llegué al día siguiente y le dije a Laura, oye Laura, porque nosotras descubrimos los podcasts hace poco, los descubrimos el verano pasado, o sea que hace muy pocos meses que venimos escuchando podcasts, pero desde que los descubrimos, también es verdad que nosotras ya no leemos blogs. Los podcasts crean adicción. A mí me pasó lo mismo hace unos años, cuando los descubrí, lo mismo. Sigue. Pues claro, llegué, le dije a Laura, oye Laura, mira, ayer me dijo esto una amiga, y de hecho es nuestro caso, porque nosotras ahora ya no leemos blogs, sino que escuchamos podcasts. Y dije, ¿y por qué no creamos un podcast? Y en ese momento además dije, tampoco nos tiene que suponer mucho tiempo, porque lo que vamos a hacer, ya teníamos un super calendario editorial de todo lo que queríamos ir escribiendo en el blog de Sueldo 3.0, y le dije a Laura, oye, vamos a hacer, o sea, no tenemos por qué hacer ni siquiera contenido exclusivo. Los mismos artículos que tenemos en el blog, los grabamos en un podcast, porque al final también habrá gente como nosotras que escuche y no lea, con lo cual que sea el mismo contenido tampoco es un problema. Exacto. Y así empezamos. Muy bien. Y lo que vimos es que en muy poco tiempo, justo a lo mejor un mes, 2 meses después de empezar el podcast, como eran los mismos contenidos que en el blog, íbamos haciendo la comparativa y veíamos que la realidad era que en el podcast teníamos resultados 10 veces mejores que en el blog. Es estupendo. Y ahí fue cuando cambiamos el chip y dijimos, todos los proyectos que vayamos a hacer ya no serán de micro webs, ¿no? De webs nicho, de microsites, sino que van a ser de podcast nicho, ¿no? Y de ahí es donde hemos empezado pues un proyecto
que es en el que queremos aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido de marketing digital a través de nuestra plataforma, porque el hecho de contarlo tiene una doble besante, ¿no? Una es que la gente pueda aprender por el camino, pero es que nosotras aprendemos muchísimo por el camino solo por el hecho de hablar de marketing digital, ¿no? Porque cualquier cosa que hagas en la red necesitas tener conocimientos de marketing digital, y para nosotras, Cristina y yo, que nos conocemos ya, sabemos uno se conoce a sí mismo y sabemos que para nosotras la mejor forma de aprender es enseñar. Exacto. Con lo cual dijimos, pues vamos a enseñar. Estamos totalmente de acuerdo. La mejor forma de aprender es enseñando. Y yo, hago, aparte de los cursos, de todo lo que cuento en el podcast, de toda la vida siempre me ha gustado dar clases, imparto clases en universidades, y ya cuando estaba en la universidad ya daba clase a los de primero, o sea, imagínate, y siempre me ha gustado, y he dicho que una de las cosas que me encanta de la formación es que no hay ninguna forma mejor que aprender algo cuando lo tienes que explicar, porque claro, cuando lo tienes que explicar, lo tienes que hacer muy bien. Es decir, no vale empezar a dudar mientras estás explicando algo, porque si esto espera que no sé qué, a media explicación, no espera que aquí me equivoque o no sé qué, lo tienes que tener tan claro que, que sea súper fluido, ¿no? Entonces, claro, tienes que preparártelo y tienes que realmente entender la raíz de lo que estás contando, no quedarte con, bueno, me lo voy a memorizar, no sé qué estoy diciendo, pero ya está, sino que tengo que ir más allá. Y precisamente estamos de acuerdo, la mejor forma de aprender es enseñando, pero vamos, una barbaridad. De largo, de largo. Entonces, ¿cómo fue la curva de aprendizaje? Porque este caso vuestro me interesa porque mucha gente, yo siempre soy pro podcaster y siempre a muchos clientes míos les recomiendo hacer un podcast. Pero claro, si ya es difícil que te hagan un blog y que te escriba un cliente en su blog, que normalmente al final tienes que acabar contratando a alguien para el que lo haga, imagínate cuando le dices que tiene que hacer un podcast, ¿no? Otro día me pasaba, unos clientes míos que son psicólogos, ¿no? Y les decía, tenéis que hacer un podcast, pero que esto, mira, en Estados Unidos les dije unos cuantos casos de éxito y mira, esto no es nada nuevo, esto ya existía en Estados Unidos cuando un psicólogo célebre sacaba el libro de casos, casos de éxitos, ¿no? Y salía las noticias y evidentemente cambian los nombres de los pacientes, pero cuentan cada paciente, cada caso, cómo lo resuelven, etcétera. Y esto ahora está traspasándose a los blogs y ahí es precisamente donde se genera esa confianza entre en este caso, el psiquiatra, el psicólogo y los que lo escuchan, y de ahí que la gente después le quiera contratar, ¿no? Pues esto es, imposible hacer a alguien que no sabe y que no conoce y que nunca ha estado delante de un micro. Pues sí, voy a empezar a grabar un podcast, esto lo veo muy bien. Es muy, muy difícil. En vuestro caso, vosotras sois más fieras, ¿no? Y ahora hablaremos precisamente de eso, y proactivas. Pero ¿cuál fue la curva de aprendizaje de empezar a crear un podcast? ¿Fue muy difícil o, bueno, más o menos os pudisteis apañar de forma rápida? No, tiene al inicio, cuando tienes que ponerlo todo en marcha y tienes que buscarte un servidor donde colgar los archivos y el RSS y mandarlo a iTunes y a los demás sitios, a lo mejor ahí hay una parte técnica que para una persona no técnica le puede suponer una montaña, pero bueno, para eso puedes pues buscar ayuda, buscar asesoramiento, y una vez tienes eso montado, que tampoco es tanto, grabar episodios cada semana es tan fácil como encender el micro y ponerse a hablar. Y hablar es una cosa que todo el mundo sabe hacer y bastante mejor que escribir. La gente comunica, de forma natural comunica mucho mejor hablando. Y además, nosotras que hemos tenido blog y que hemos tenido podcast, sabemos que es muchísimo más fácil mantenerse a grabar un podcast semanal que no a escribir un artículo diario. Hay un artículo semanal, porque es muchísimo más agradecido, y más si lo haces entre dos. Claro. Es una cosa que recomendamos también, porque nosotros al principio de Sueldo 3.0 hacíamos un episodio cada una, pero lo grabábamos por separado, ¿no? Un día lo grababa Cristina, otro día lo grababa yo. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando empezamos a hacerlo entre las dos, que fue a partir del episodio 30, era todo muchísimo más fácil. Al hablar éramos mucho más naturales, era más divertido. O sea que todos estos clientes de los que hablas, ¿no? La gente que nos puede estar escuchando, que se está planteando ¿qué hago con mi proyecto digital? Yo les diría, cread un podcast, porque veréis que es
primero que es súper divertido, segundo que es mucho más fácil comunicar con tus clientes potenciales. No sé, yo es que solo le veo ventajas. Totalmente, no, si estamos de acuerdo. Aquí claro, no tiene gracia, aquí tendría que haber alguien anti-podcast para que nos dijera lo malo, ¿no? Porque si no, evidentemente vamos a pecar aquí de todos pensar lo mismo. Pero en mi caso es lo mismo. Yo llevo muchos años con el blog y fue empezar con el podcast y todo se disparó, Y también coincidimos con el tema de varias voces. Yo personalmente mi ritmo no lo puede aguantar nadie a nivel de 1 por día, con lo que ya no me planteé hacer esta locura con alguien, pero por ejemplo cuando vienen invitados como hoy, los jueves, es un programa mucho más fluido, igual que tengo otro podcast con Valentía Concia sobre crowdfunding y es a 2 voces, evidentemente, y también es mucho más fluido, porque es una conversación que prácticamente no te tienes que preparar. Ojo, sí que te lo tienes que preparar, tienes que tener tu guía, etcétera, todo lo que quieres decir, controlar tiempos, pero vamos, es una pequeña conversación que cuando le pillas el truquillo, prácticamente ni miras el minutaje, porque ya ves lo que viene a ser. Bien, entonces, dices que 10 veces más, que 10 veces mejores resultados, estoy de acuerdo, incluso en algunas ocasiones más, y eso es debido a porque por un lado, evidentemente, hay mucha menos competencia, y después porque la gente que te escucha es mucho más fiel, es mucho más leal. El que ha venido y te ha descubierto el podcast es porque es alguien que escucha podcast, que ha venido, ha buscado, es adrede esa información, te ha descubierto, se ha suscrito y te escucha. Con lo que ese feedback y esa afinidad entre el oyente y el que está narrando, pues es mucho más superior que un simple blog, que la gente normalmente escanea, porque raramente se lee, mucho escanean un poco, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia? Ahora lleváis ya, ¿cuántos capítulos lleváis? ¿60, 70? ¿Cuántos lleváis ya? 86. 86, creo, sí. Madre mía, 86 capítulos, episodios de toda la... Vamos, todo este viaje y este esfuerzo que habéis hecho hasta ahora, ¿qué es lo que podéis destacar o qué es lo que habéis aprendido en todos estos programas? Pues hemos aprendido muchísimas cosas de marketing digital, hemos aprendido muchísimas cosas de email marketing, también de SEO, o sea, es que hemos aprendido muchísimas cosas y ahora precisamente todo lo que hemos aprendido lo estamos poniendo la carne sobre el asador en un nuevo proyecto que se llama Dúo de Fieras. Muy bien. Y este proyecto es, bueno, Cristina y yo somos gemelas y aparte yo, Laura, soy madre de mellizos. Tengo unos mellizos que tienen casi 2 años bien, ahora. Ahí aumentando el porcentaje de mercado de gemelos. Y entonces, bueno, pues tenemos ahí un background, tenemos una experiencia propia por haber sido gemelas y por tener hijos mellizos, y entonces dijimos, pues vamos a crear un proyecto en el que el tema central vaya a ser precisamente maternidad-paternidad de gemelos y mellizos. Y todos los conocimientos que hemos adquirido de marketing, pues los vamos a aplicar en este proyecto, y hemos creado un podcast, hemos creado una web, estamos escribiendo artículos, estamos grabando episodios, no sé, muchísimas cosas que este proyecto acaba de empezar. Justo el podcast lo publicamos la semana pasada y ahora pues está en fase en fase está empezando. Embrión. Muy bien. Claro, la idea es eso, aplicar precisamente lo que predicáis, ¿no? En este caso hablamos de mercados nicho, pues tenemos que aplicarlo, tenemos podcast, tenemos que aplicarlo. Entonces, ¿ahora en qué momento, en ambos proyectos, bueno, en el de Dúo de Fieras, evidentemente estáis empezando y pocos números tendréis, pero ¿en qué momento os encontráis con vuestro podcast? Habéis empezado ya sabemos todos, esto lo comento también en el curso de podcasting, que las fases son primero crear, evidentemente, después crecer y finalmente monetizar. ¿En qué momento estáis? ¿Estáis creciendo? ¿Habéis empezado a monetizar y al podcast? ¿En qué momento? Sé que sois muy transparentes y por eso os lo pregunto, porque cada mes pues publicáis los números de todo lo que estáis logrando y de ahí que os haga la pregunta, ¿no? ¿En qué momento os encontráis en vuestro podcast? Pues nos encontramos en un momento en el que hemos crecido un poco, evidentemente nos falta mucho por crecer, y estamos monetizando. Lo que pasa es que estamos monetizando todavía relativamente poco, estamos alrededor de los 50 euros al mes. Bueno, es el inicio, porque a ver, ¿cuántas descargas únicas, más o menos, cuántas descargas tenéis por programa actualmente? Del podcast tenemos unas 500 por episodio.
Claro, de 500 sí. descargas por episodio. Bueno, claro, es lo que decíamos. Si dirías, bueno, ahora son 500 descargas, son 50 euros, estamos empezando, si todo esto es proporcional, un día en lugar de 50 serán 500, serán 5.000. Claro, entonces, la idea es, ¿cuáles son un poco de lo que habéis hecho? ¿Qué os está más o menos funcionando a nivel de monetización? Y si habéis visto que desde que habéis empezado hay algo que digas, mira, esto lo hemos puesto últimamente y parece que tira más de ahí, o si vais a seguir en esta línea o vais a añadir alguna posible vía de monetización. Pues por el momento hemos intentado, básicamente estamos bastante con tema de afiliados. Lo que estamos viendo es que cuesta muchísimo el tema de los afiliados, cuesta mucho. Y lo que nos está dando más por el momento es precisamente un producto propio que hemos creado, que es un libro. Sois de las mías, en este caso, sobre todo las mías. Porque precisamente, bueno, ya sabéis que yo afiliados no lo toco por temas de que al ser consultor queda un poco raro poner afiliados y siempre apuesto por el producto propio. Y es lo que siempre recomiendo a todo el mundo. En vuestro caso, libros. O libros, ¿cómo lo debería decir? ¿Qué habéis sacado y qué tenéis planteado sacar? Pues mira, hemos sacado, el primer libro que sacamos es uno que además todos nuestros títulos son bastante llamativos, ¿eh? Es bien. Uno que se llama Ni SEO ni hostias Networking. Precisamente, hago un stop and go aquí, es uno de los libros que vamos a sortear unos cuantos, porque muy amablemente os habéis ofrecido, en el aniversario del podcast este día 16 de este mes, o sea que ahí queda. Si queréis tener la suerte podéis participar, igual os toca una copia. ¿De qué va ese libro? Muy bien. Pues es un libro que de momento está solo en Amazon y solo en formato digital, y es un libro en el que hablamos precisamente de cuando se crea un proyecto web, pues mucha gente, el número, ¿no? Inicialmente, ¿no? Lo que busca es tener muchísimas visitas a la web, ¿no? Busca tráfico, busca 1.000 visitas al día, 100.000 visitas al mes, 1.000.000 de visitas, ¿no? Y nos pensamos que solo con visitas, solo de visitas vamos a vivir y que tiene que ser un número cuanto más grande mayor, ¿no? Y nosotras por eso lo que hacemos es aplicar grandes estrategias de SEO. Y hay gente que tiene resultados con eso, ¿eh? Yo no digo que no en ningún momento, pero también es verdad que eso es una ruleta rusa. Sí. Es una estrategia que hoy te puede ir muy bien y mañana, por lo que sea, cambian los algoritmos de Google y ya no te va tan bien. Y eso le ha pasado a muchísima gente. Y no solo startups, ¿no? También empresas más grandes y consolidadas, en que esa era su estrategia online. Y nosotras, hablando precisamente de gente como nosotras, ¿no? Que somos emprendedoras, que hemos creado un blog, que hemos creado un podcast, que lo que venimos a decir es que basa tu estrategia en las relaciones más que en el SEO. Totalmente. Basa tu estrategia en relaciones con otros blogueros, con otros podcasters, con la audiencia, con muchísimas cosas que son estrategias que precisamente detallamos en este libro, porque creemos que son unas estrategias que ya no a largo plazo, sino que a medio plazo te van a dar más resultados que no simplemente visitas frías, ¿no? Que te vienen de Google. Totalmente. Cuánta razón en el tema de, más que tu producto, es la relación, sobre todo en este caso que nos ocupa, en el tema del podcasting, en el tema de, bueno, crear una relación es indestructible por Google. ¿De acuerdo? Un SEO, una palabra clave, una posición en el ranking de Google, eso es tan volátil y vamos, es que centrar tu estrategia solo en eso es un error tan grande como centrarla en cualquier otro sitio. Solo decir, pues solo haremos AdWords o solo haremos, da igual, posicionamiento o Facebook Ads. Es un gran riesgo. Esto no puede ser así. Con lo que tienes que cultivar son las relaciones. 100% de acuerdo, sin ningún tipo de duda. Entonces, producto propio, habéis creado este libro y tenéis pensado, bueno, ya sé que sí, me consta que sí, tenéis pensado, porque este libro va saliendo cada día, tenéis algunas ventas, me consta. Entonces, sí. Y quien quiera saber más, pues sueldo 3.0, bueno, sueldo30.com, ¿no? Podríamos llamar, sí. mejor.
para entendernos. No pongáis el punto antes del dominio, porque si no, malo, no llegaréis. Y ahí cada mes, pues las hermanas Nicolás explican exactamente, vamos, pero al dedillo, en qué ingresos y qué gastos han tenido. Entonces, siguiendo precisamente los consejos de Ana Nieto, que tuvimos tanto aquí como vosotras también la pudisteis entrevistar, vais a ser un poco más prolíficas, ¿verdad? Tenéis ya un libro y medio en camino, me consta. Sí, tenemos ahora un segundo libro en camino que se titula No me vengas con que no tengo tiempo. Y viene a ser un libro porque muchas de las cosas que hablamos, ¿no? Muchas de las estrategias que podemos aplicar, tanto cuando hablamos de un proyecto como cuando hablamos de la vida en general, ¿no? Hablando con muchísima gente, la excusa número uno que he encontrado de la gente es: si eso que me dices está muy bien, pero es que yo no tengo tiempo para esto. Yo no tengo tiempo para hacer el seminario de aprovechar el tiempo, ¿no? Exactamente, no tengo tiempo para crear un podcast, no tengo tiempo para crear un blog, no tengo tiempo para hacer email marketing, no tengo tiempo para disfrutar con mis hijos, ¿no? Si es que a veces la excusa del no tengo tiempo es para todo. Y entonces, pues un día estaba hablando con una persona y le estaba diciendo, tienes que hacer esto, porque además yo sabía que podía hacerlo, ¿no? Me decía, es que yo no tengo tiempo, ¿no? Y dije, tengo que fue la idea, ¿no? Que dije, tengo que escribir algo al respecto para intentar que alguien pueda cambiar el chip, ¿no? Y que lo de no tengo tiempo no lo vuelva a decir, porque al final siempre son decisiones. El tiempo que tenemos es el mismo todo el mundo, y cuando dices muchas veces no tengo tiempo, estás diciendo, es que no quiero cambiar nada de lo que ya estoy haciendo, no quiero sacrificar nada. Y muchas veces sacrificar incluso, cuando hay gente que me dice, es que no tengo tiempo porque es que me paso el día en el coche en los atascos porque para ir al trabajo me cuesta mucho. Bueno, pero es que esto también fue decisión tuya. Exacto, ¿sabes? Exacto, sí. Laura, no podemos estar más de acuerdo, o sea, sin ningún tipo de duda, porque precisamente, un día comenté, si queréis hago un curso de productividad. Madre mía, la de gente, la de feedback que tuve ahí. Sí, por favor, un curso de productividad, de aprovechar el tiempo, de no sé qué. Porque precisamente es lo que dices. Eso del atasco, tú lo decidiste. Tú decidiste que ibas a tener que ir en coche cada día a 30 kilómetros o a 40 kilómetros de donde vives y ese atasco. Y una de las cosas que hago, uno de los pequeños truquillos, esto lo comentaremos en el curso y seguramente también vosotras en el libro, es multiplicar por 4 las horas que te dedicas cada día a hacer algo. Es decir, si estás una hora en el coche cada día, tú multiplicas por 4 y eso es aproximadamente un 4% del día. Es decir, de las 24 horas, si las multiplicaras por 4, más o menos saldrían ese 100%. Pues si tú multiplicas 1 por 4 es un 4%. Y si vuelves es otro 4%, que ya es un 8%, 4 y 4, 8. Y además, considerando las horas de sueño, pues ese 8% prácticamente es un 16% del día. ¿Sabes que estás dedicando un 16% del día hábil en sentarte en un coche y moverte hacia un lado y después volver? O sea, ¿lo tienes en mente esto? Claro. Y ahí hay dos cosas. Sí, hay dos cosas que puedes hacer. Una es decidir cambiarla y la otra es que ya sabemos que hay cosas que son más fáciles de cambiar y hay cosas que son menos fáciles de cambiar. Y yo estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Pero puedes decir, o lo cambio, una, o dos, ese tiempo lo aprovecho. ¿Vale? Si tú no tienes más remedio, y eso es una de las cosas que explicamos en este libro, ¿no? Si tú no tienes más remedio que pasarte una hora al día en el coche, entonces aprovecha esa hora. Y puedes hacer varias cosas. Puedes estar meditando, que es una de las cosas que nos dicen que tenemos que hacer cada día, ¿no? Pues lo puedes hacer en un atasco, ¿por qué no? Puedes estar escuchando podcasts. Ahí está. Y escuchando audiolibros y estar aprendiendo. Puedes estar pensando en tu proyecto y usar una grabadora para ir, pues no sé, haciendo lluvia de ideas o planificando lo que sea, y vas ahí con tu grabadora y estás aprovechando el tiempo. Incluso escribir un libro, ¿por qué no? Sí, porque lo puedes dictar, ¿no? Exacto, con lo cual, lo puedes dictar, sí. Con lo cual, una de las cosas que hacemos en este libro es precisamente, al principio hablamos de todo esto, ¿no? De que son decisiones y un poco para cambiar el chip, y la segunda parte del libro son trucos, técnicas, estrategias para ganarle tiempo al día, ¿no? Para aprovechar mejor ese tiempo.
me parece ideal. O sea, este libro va a ser, va a estar no iba a decir en la mesilla de noche, no, pero en el iPad al menos seguro. Y una de las cosas, como decías tú, para aprovechar ese tiempo es escuchar, pues, ¿por qué no?, este podcast de servidor de ustedes o Sueldo 3.0. Y ahí es precisamente donde quería acabar la entrevista, esta charla, más que una entrevista, porque lo considero una charla amistosa. ¿Dónde podemos encontraros, Cristina, Laura? ¿Dónde podemos encontraros hoy en día en la red, en Twitter, en Facebook, en vuestra página web, en vuestro podcast? ¿Dónde está todo esto? Pues nos podéis encontrar en... Lo primero, como estamos hablando para una audiencia que escucha podcast, pues lo primero, nuestro podcast, que lo encontraréis en iTunes y en iVoox, las dos plataformas grandes en donde estamos. Se llama Sueldo 3.0, o sea que si hacéis una búsqueda por Sueldo 3.0 nos vais a encontrar seguro. Y la otra, para si hay alguien que aún es más de leer en este podcast, pues también nos puede encontrar en nuestro blog, que es Sueldo 3.0, sin el punto, porque si no estaríamos rompiendo las reglas de los dominios, sueldo30.com. Y en Twitter, @sueldo30. Perfecto, pues nada, estamos en contacto constante. Bueno, estamos todos siempre tan conectados que vamos, que prácticamente lo raro es no oírnos los unos a los otros, no escucharnos, no leernos. En todo caso, Cristina, Laura, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, estamos en contacto. Será un placer si me paso yo un día por el Sueldo 3.0, si os pasáis una vez más por aquí para hablar de vuestros libros o de marketing online o de lo que haga falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy bien, señores, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas que tanto ayudan, que tanto me alegran, vuestros comentarios, vamos, que es la alegría de la huerta, y por estar al otro lado, porque si no, esto no tendría mucho sentido. Yo estaría aquí hablando solo o con mis invitados, en este caso mis dos invitadas, pero no dejaría de ser una tertulia entrañable, divertida, pero solitaria. Gracias a vosotros, esto es mucho más divertido. Nos escuchamos mañana con un monográfico, como todos los viernes. Como siempre, a las 7:07. Hasta entonces, ¡adiós!